Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy las lecturas empiezan con este grito animoso, confiado de Oseas, del profeta Oseas, un grito a la vez humilde. Vamos a volver al Señor. Él que nos despedazó, nos sanará. Él que nos hirió, nos vendará. No es que el Señor nos cause daño o nos haya causado daño. Es que nosotros nos herimos cuando vamos contra Él, porque Él es la verdad y la vida. ¿Cuántas veces, Señor, nuestra dureza, nuestro orgullo, nuestra mentira se despedaza al chocar contra tu bondad, tu humildad, tu verdad? Y la respuesta del Salmo es una constante en la liturgia cuaresmal y una exigencia de nuestra alma. Ten piedad de mí, Dios mío, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi maldad, limpia mi pecado. No es el sacrificio lo que te complace, y si ofrezco un holocausto no lo aceptarías. El sacrificio que Dios quiere es un espíritu arrepentido, un corazón quebrantado y humillado. Tú, Dios mío, no lo desprecias. Salmo 51. ¿Cuánto bien nos hace, Señor, este espíritu de contrición, esta conciencia de nuestra indignidad, de nuestros fallos, de nuestra incapacidad tantas veces? Señor, haznos humildes, que es lo único que importa ante ti. Vamos a volver al Señor, repetimos con Oseas. Él que nos despedazó por nuestro pecado, nos sanará. Él que nos hirió por nuestro pecado, es el que nos hiere a nosotros mismos nuestro pecado, nos vendará. Pero claro, Él hizo la realidad, y cuando vamos contra la realidad, que eso es el pecado, pues la realidad nos hiere, ¿no? Este es el sentido en que el Señor nos despedaza o nos hiere, como creador de un mundo con unas leyes que cuando violamos, pues van en nuestra contra. Por ejemplo, cuando mentimos, perdemos la confianza de la gente y sufrimos. Pues cuando no somos fieles, ¿verdad?, hacemos daño pues a las personas a las que hemos sido infieles y a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Al Señor le gusta esa humildad, un corazón que arrepentido y humillado, tú, Dios mío, no lo desprecias. En cambio, qué poco te agrada, Señor, el orgullo, la jactancia, la prepotencia, la arrogancia, todas esas palabras que son sinónimos, pero a la vez dicen algo distinto, ¿no? Creerse más o mejores que los demás, justificados por nuestras obras buenas, nos sentimos seguros, y qué cerca, ¿verdad?, estamos constantemente de ese peligro. Por eso, qué bien nos viene el Evangelio de hoy, por lo menos a mí. En aquel tiempo, algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos y no de Dios, podemos añadir. Así empieza este Evangelio, ¿no? Lucas nos explica a quién dirige la parábola Jesús. A algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos. Señor, que yo no me sienta nunca seguro de mí mismo, sino seguro de ti. Se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Aquí hay otra cosa, pues aún peor. Dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo. Está muy bien dicho subir, porque el templo estaba elevado, había pues unas escaleras que subir para llevar, ¿no? 2 hombres subieron al templo a orar. Es decir, probablemente se tratara de la oración de la tarde, las 3 de la tarde aproximadamente. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo eran una secta muy cumplidora de los preceptos de la ley y que tenía mucha importancia en la religiosidad judía en tiempos de Jesús. Había hombres muy buenos como Nicodemo y otros hombres
de los que condenaron a Jesús en la cruz, ¿no? Pero bueno. Y luego el otro era un publicano. Los publicanos eran los que colaboraban en la recaudación de impuestos con los romanos. O sea, gente traidora a los judíos, para los judíos. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo oraba así en su interior. Se oraba normalmente los judíos a media voz, de pie, ¿no? Y se hablaba a media voz para sí. Todavía se ve así, ¿no? Cuando se va al muro de las lamentaciones en Jerusalén. Y así decía el fariseo, es decir, el bueno de los dos, ¿no? Podemos decir: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano que estaba ahí, lo veremos después. Ayuno 2 veces por semana». Era un hombre generoso porque la ley prescribía solamente un día al año de ayuno, el día de la expiación, y él, en cambio, ayunaba 2 veces por semana. «Y pago el diezmo de todo lo que tengo». O sea, de todo lo que tiene. El diezmo solamente estaba obligado a pagarse del grano, del mosto y del aceite. Pero, sin embargo, pues él ofrece también el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, de la ruda. Hay esta oración que hace el fariseo es una oración muy similar a algunas que aparecen en el Talmud, un libro judío, ¿no? El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho, que es un signo de arrepentimiento, diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». O sea, está citando el Salmo 51. El dolor le abruma porque está tan lejos de Dios, su situación es tan desesperada. «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Y entonces Jesús, nos podemos imaginar que miró a su alrededor y dijo: «Os digo que el publicano, bajó a su casa justificado, y aquel, el fariseo, no». Es decir, Dios le concede su gracia a uno y al otro no. Y debió ser una sorpresa. Es como si el Señor, como tú Señor, nos dijeras: «Así juzga Dios, de acuerdo con el Salmo 51, un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia». Y el Señor termina este relato diciendo: «Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». ¿Qué podemos decir, Señor, de todo esto? Pues, en primer lugar, que hemos de humillarnos ante Dios. El que se gloríe en el Señor, dice San Pablo a los Corintios. De nada sirve lo conseguido si nos envanecemos por ello, si nos jactamos de nuestros logros, si juzgamos a los demás, si nos olvidamos de lo mucho que nos separa de Dios y lo mucho que nos concede nuestro Señor. San Agustín decía en un sermón que los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los demás, como el fariseo, en parte, de esta parábola. Pues, Señor, aleja de nosotros este peligro. Y para alejar ese peligro nosotros pondremos de nuestra parte lo que podamos, que es, por ejemplo, evitar la prepotencia y la arrogancia. El pensar que por nuestra inteligencia, trabajo, cultura, educación o formación, por nuestra agudeza intelectual, o por nuestra juventud, o por nuestra madurez y experiencia, por lo que sea, estamos por encima de los demás. El Señor en una ocasión nos dijo: «Vosotros presumís de observantes delante de la gente, pero Dios os conoce por dentro». Se lo decía pues a unos compatriotas suyos. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta, dice Jesús, y lo recoge Lucas también. ¿Tú quieres arriesgarte a ser detestado por Dios? No, pues no juzgues a los demás. No seas arrogante y orgulloso en el trato. Ni tú ni yo, naturalmente, yo soy el primero que me meto en ese saco. Y vamos a ver algunas pistas, ¿no?, para esto. Tengo aquí una cita larga de un libro de Eugene Boyland que se llama El amor supremo. Es un clásico de espiritualidad que es muy profundo y bastante, veréis, no deja indiferente. Está hablando como de las pistas de la soberbia o de la arrogancia, ¿no? Y dice: «En la conversación, el orgullo conduce al hombre a hablar de sí mismo y de sus propios asuntos y buscar estimación de varias maneras. Algunas veces es por una abierta jactancia, otras veces por una modestia ficticia
que solamente logra atraer más atención sobre uno mismo. Algunos hombres son muy diestros en cambiar la conversación a tópicos en los cuales pueden desplegar su conocimiento o habilidad. Las personas con aires de condescendencia son generalmente orgullosas, como lo son también aquellas dadas a gestos de superioridad, a frases estudiadas o a emplear tonos autoritarios. Hay quienes se obstinan en mantener su propia opinión, quienes no pueden dejar pasar cualquier descuido ajeno sin corregirlo, quienes solamente disfrutan al corregir a otro. Todos estos generalmente son orgullosos. El sarcasmo desdeñoso y el ingenio mordaz proceden a menudo del orgullo, aunque es verdaderamente sorprendente hasta qué límites el azoramiento o el nerviosismo pueden a veces conducir a un hombre que no es realmente orgulloso. La forma más ruin de la propia exaltación es aquella en que se busca desacreditar a los otros. A los orgullosos no les gusta escuchar las alabanzas de los demás. Están dispuestos a descubrir los pies de barro de aquellos que se hacen famosos, y lo que es tal vez su nota más característica, no pueden sufrir la contradicción o corrección. Sin embargo, tampoco se quiere decir que todos estos defectos sean realmente debidos al orgullo. Algunas veces sucede, menos mal, ¿no?, que nos da un alivio, especialmente en los inexpertos, que existe una incertidumbre interior y un sentimiento de los propios defectos que conduce a extravagancias externas que pasan por orgullo. Hay, por ejemplo, una jactancia juvenil que es realmente debida a la conciencia de la propia falta de años. Hay una búsqueda juvenil de admiración que es a menudo el resultado de un doloroso sentimiento de inferioridad. Por esta razón, así como por el amor de Dios debemos ser prudentes en nuestros juicios, así es como por el amor de Dios debemos ser prudentes en nuestros juicios sobre los demás. Pues es verdad, Señor, yo no puedo juzgar a nadie, ¿no? Lo que puedo es examinarme a mí mismo, de si caigo yo en alguno de estos defectos. Solo Dios ve el fondo de los corazones. Gregorio de Nisa, en ese libro La creación del hombre, dice: creados a su imagen y semejanza y siendo Dios incomprensible, ¿cómo pretendemos conocernos? Pues es de toda lógica, ¿no? Nosotros somos lo que seamos para Dios y somos, por tanto, pues un misterio sin fondo. Lo decía también Enrique García Máquez, ¿no?, en un artículo. Y por eso tiene tanta gracia la respuesta de los personajes de Cosa de risa, esa gran novela de William Saroyan, que a una pregunta sobre su hija responde el protagonista: Dios sabrá quién es, pero se llama Fanny, ¿no? No tengo ni idea de quién es, pero... Bueno, pues nosotros no vemos el fondo de los corazones, no nos conocemos totalmente, ¿no? Y por eso, pues procuramos ponernos en el lugar del otro y no juzgar. Porque hasta que no estamos en su lugar, no nos damos cuenta de, a lo mejor, lo obligado que ha estado una persona a una conducta o a la otra, ¿no? Arrogante es el que confía en sus propias obras y no pide ayuda ni a Dios ni a los demás. El que piensa que no necesita la gracia, como aquel fariseo en parte, ¿no? Y no es verdad. Sin tu ayuda, Señor, nosotros no podemos nada. Nosotros siempre seremos mendigos ante ti. Y por eso necesitamos el perdón de los pecados en la confesión. Necesitamos ese alimento que es la Eucaristía. Necesitamos la oración de petición para que el Señor nos ayude. Necesitamos tantas cosas que vienen de Dios, ¿no? La gracia de Dios sobre todo y por encima de todas las cosas, ¿no? Señor, concédeme tu gracia para obrar bien y concédeme que al hacerlo no me crea que es solo por mis fuerzas, sino sobre todo por tu gracia y un poquito por mi correspondencia, pero muy poquito. Los ángeles tiemblan cuando nos ven acometer grandes empresas sin pedir la ayuda de Dios. Pero ¿quién se ha creído este? ¿Quién se ha creído? Se asombran de la temeridad de los hombres. Nosotros, Señor, hemos de ir corriendo al sagrario, corriendo a pedirte cada vez que tenemos un desafío por delante. Y además, arrogante es el que no piensa que necesita de los demás. Y nosotros necesitamos de un hermano, de su consejo, de la dirección espiritual. Necesitamos ser humildes para dejarnos decir las cosas y para buscar activamente
la opinión de los demás. Me acuerdo haber leído en la autobiografía de Chesterton una anécdota que me hizo mucha gracia, en una época en que él estaba viajando de un sitio a otro dando muchísimas conferencias, ¿no? Decía que Chesterton con gracia que recordaba aquella época como una época en la que infringía constantemente conferencias a personas que no le habían hecho nada, ¿no? Bueno, pues en aquella época él era muy despistado, ¿no? Y en medio de toda aquella febril actividad, un día de aquellos, escribe, envié un telegrama a mi esposa, que estaba en Londres, y que decía así: estoy en Market Harborough. ¿Dónde debería estar? Porque su mujer le llevaba como la agenda, ¿no? Y él pues era un despistado tremendo. Como digo, bueno, pues esa humildad para pedir consejo. Porque una de las hijas de la vanagloria, de la jactancia, de la arrogancia, pues es la desobediencia. La desobediencia, el no querer obedecer, el no querer dejarnos influir por los demás. Y nosotros tenemos esa necesidad total de abrirnos a Dios con humildad de cabeza, rectificar nuestra inteligencia con la humildad, no despreciar la autoridad. Dietrich von Hildebrand, un gran filósofo, que se convirtió al catolicismo cuando era catecúmeno y iba a clases con el padre Holzapfel, hubo una clase que fue sobre el control de la natalidad y el padre explicó pues que no era cristiano, no era digno del ser humano aquello, y aquello pues era pecado, ofendía a Dios. Y entonces él mostró su sorpresa. Dietrich von Hildebrand era ya un gran filósofo, y el padre pues fue inflexible. Esta es la doctrina de la Iglesia, ustedes deben aceptar sus enseñanzas en su totalidad. No es un asunto de seleccionar y escoger. Yo no puedo admitirles en la Iglesia si rehúsan dar su asentimiento a la totalidad de la doctrina católica. Entonces, la respuesta de aquel joven filósofo, un hombre tremendamente inteligente, pues fue de inmediata e inequívoca sumisión. Y escribe: la Iglesia había hablado y eso era suficiente. ¿Quién era yo para atreverme a discutir su santa enseñanza? O sea, este hombre vivía constantemente esas palabras: credo ut intellegam, creo para entender. Esa famosa frase de San Agustín, repetida y desarrollada por San Anselmo de Canterbury. Y poco después, para asombro suyo, tuvo como una luz intelectual, ¿no? Una profunda percepción de la naturaleza, de la inmoralidad, del control artificial de la natalidad, que le resultaba tan claro ver la maldad de esa conducta que no podía comprender cómo no lo había percibido antes. De hecho, escribió algún libro, ¿no? que hablaba de esto, ¿no? Por ejemplo, Dios, el hombre y el matrimonio, me parece que se llama, ¿no? No me acuerdo muy bien. No, hombre, amor y matrimonio, me parece que se llama, ¿no? Y contaba en su biografía que aprendió una profunda lección, que es la importancia de la humildad en la vida intelectual para ver, para entender. Y se convenció de que muchos de los errores filosóficos son causados a menudo por una postura intelectual orgullosa y arrogante, pero que raras veces se deben esos errores filosóficos a falta de agudeza intelectual, sino más bien eso, a la arrogancia, al no dejarse aconsejar. Pues me parece que es una anécdota que da muchas luces a nuestra vida. Señor, que yo sea intelectualmente humilde para escuchar lo que tienen que decirme las personas investidas de autoridad, no solamente en la Iglesia, sino en mi trabajo, en mi familia, los hijos con los padres, los cónyuges mutuamente, un amigo con un compañero de trabajo que le dice, etcétera, ¿no? San José María decía en una carta que escribía en 1973 a sus hijos: no digo ya con sentido sobrenatural, sino que ni siquiera de un modo simplemente razonable puede alguno pensar que él está menos dotado para obedecer y que en cambio está llamado a ser una especie de conciencia crítica de los demás o de la Iglesia o de la sociedad, que es lo que hacía nuestro fariseo de la parábola con el publicano. Sigue diciendo San José María: todos los herejes, a lo largo de la historia, se han presentado con semejantes pretensiones. Con frecuencia han acabado por engañarse a sí mismos. Y esta ha sido su peor desgracia, porque en esa medida se hacen incurables. Líbrame, Señor, de engañarme a mí mismo. Vamos a acudir a nuestra Madre. Si alguien tuvo motivos para enorgullecerse, fue ella, y sin embargo no lo hizo.
La contemplamos como la humilde doncella de Nazaret. Vamos a pedirle a ella que nos ayude a desterrar de nuestra vida todo rastro de arrogancia, de orgullo. Y ahora, sigue tú por tu cuenta.